Capítulo 1132 del manga de One Piece, Aventura en Elbaf. Un poco tarde el capítulo porque me tomó desapercibido con todo lo que había estado pasando, de enfermo, no teníamos claro el calendario de las publicaciones del manga y según yo se suponía que esta semana no habría capítulo del manga. Sin embargo, aquí lo tenemos y tenemos el volumen 19 de los viajes de Yamato por los templos de Wano. Este se titula El castillo de Oden está siendo reconstruido cerca de la antigua mina de prisioneros en Udon. Y me llama la atención porque cerca de la mina de prisioneros pues no era el lugar en el que estaba el castillo de Oden originalmente. De hecho lo vimos volúmenes atrás, pero el hecho de que tengamos a Yamato aquí en Udon significa que vamos a poder ver todo el tema relacionado con la mina, con los prisioneros y sobre todo con los personajes que más importan de este lugar, que son King y Queen, que después de la batalla de Onigashima encontraron refugio en este lugar. No sé si porque hubo una gran concentración ahí de piratas bestias y ahí fue donde Aramaki los venció completamente. Ya no se nos mostró más. Sabemos que Queen está delgado, pero posiblemente al igual que Shinobu pues él también vuelva a su forma original gorda después de haber estado delgado algún tiempo. Pero esto es lo interesante, que vamos a ver a King y a Queen. Y como había dicho, el castillo de Oden fue destruido por Kaido. El castillo original estaba en Kuri y actualmente se está reconstruyendo otra vez, así que me llama bastante la atención que estén reconstruyendo el castillo de Oden pero en Udon. En todo caso tendría que ser un castillo común y corriente si es que no había uno antes, porque según yo tiene que haber un castillo del Daimillo en cada región de Wano. Vimos el de Ringo, el de Kuri, el de Hakumai, pero no vimos el de Udon porque tampoco se exploró mucho esa zona. Y ahora que llegan a Udon me pregunto quién va a ser el Daimillo de esta región. Recordando un poco el recorrido de Yamato por los templos de Wano, originalmente partió de la capital de la flor donde se encontraban Momonosuke, Nekomamushi, que es el jefe de los Yakuzas actualmente, así que también reside en la capital de la flor, y Kinemon, quien al parecer es la mano derecha de Momo. Esto no está confirmado, podría ser un daimillo, pero yo apostaría más a que la mano derecha de Momo es su consejero personal, así que estos tres se quedan en la capital de la flor. Yamato emprende el viaje a Kibi, donde se encuentra con Denjiro, que fue nombrado el daimillo de Kibi. Después se traslada a Kuri, donde está actualmente en reconstrucción el castillo original de Oden, porque obviamente en su tiempo Oden fue el daimillo de Kuri y actualmente el daimillo de Kuri es Inuarashi. Después nos pasamos a la villa Migasa, siguiendo dentro de Kuri, donde encontramos a Shinobu, que no tiene un puesto actual, estaba entrenando a Tama, así que posiblemente podría ser candidata a ser daimillo, pero creo que no había daimillos mujeres, así que voy a descartar que sea daimillo. Y actualmente Yamato se encuentra en Udon, donde se encuentra este castillo proclamado de Oden, que es lo que me causa curiosidad, y me pregunto quién va a ser el daimillo de Udon, si Okiku, que era una vaina roja original, o Raizo, que es el otro Akasaya, el otro vaina roja que sobra. Sabemos que Kawamatsu es el actual daimillo de Ringo, aunque no se ha dicho, pero pues lo vimos con Onimaru y quedaría perfecto que fuera el daimillo de Ringo, así que solamente quedan dos regiones y dos vainas rojas disponibles, que son Udon y Hakumai, y Raizo y Okiku. Y sobre los templos de Wano me llama bastante la atención porque no hemos visto ningún templo de Wano, a pesar de que la mini historia se llama Viajes o Peregrinación por los templos de Wano. Hasta el momento no hemos visto ni uno solo. Es algo que me puso a pensar. Y pues como dije, veremos a King y a Queen seguramente, pero me interesan también otros personajes como podrían ser los hijos de Big Mom, que se quedaron en Onigashima. No sabemos qué pasó con Perospero, con Daifuku, con Smoothie, con Flampe, pero me interesan más los Tobiropo, que tampoco vimos que fue de ellos. Y obviamente de todos estos personajes la que más me interesa es Uruti, que es mi personaje femenino favorito de One Piece. Así que ojalá aprovechen estas mini historias para mostrarnos qué pasó con ella. Y empezando con el 1132 tenemos la presentación oficial de Colón, un niño gigante de Elbaf, que por fin se nos revela su nombre. Y obviamente está inspirado en el navegante europeo que por error llegó a América después de perderse en el mar tratando de llegar a India. Y tenemos por ahí un pequeño flashback con Shanks, donde le habla de Luffy, así que muy probablemente estos dos se van a conocer, es casi seguro, y va a ser muy interesante porque ambos están inspirados por Shanks, así que me pregunto si habrá alguna pequeña rivalidad, si habrá una amistad inmediata. Me interesa saber cómo va a ser la relación de estos. Comúnmente tenemos niños involucrados en cada saga, pero creo que hasta el momento este es el que más me llama la atención, no solamente porque está directamente inspirado por Shanks, lo cual le da un estatus bastante alto como personaje, sino que también está inspirado en Vicky el Vikingo,
que fue una obra que Oda vio cuando era niño, una obra que influenció fuertemente a Oda, a la cual le tiene mucho cariño. De hecho, podemos ver el diseño del casco, que es prácticamente igual, obviamente con las exageraciones de diseño que son parte de Oda. Me hubiera gustado que también se llamara Vicky y que fuera pelirrojo como el niño de la caricatura, pero Oda optó por hacer algo más original, que también está bastante bien. Y este niño va en camino hacia el mundo solar, donde los Mugiwaras van a estar actualmente, y la mujer dueña del bar le dice a Colón que preparó una comida para Ripley. No sabemos quién es este gigante o quién es este personaje, pero lo dice con bastante cariño, así que puede ser una persona muy famosa, muy conocida, o algún interés amoroso de esta mujer, que no creo porque a Oda no le gusta el romance de parejas. Y también preparó un poco de comida para el papá de Colón. Y en la serie de Vicky el Vikingo, Vicky es bastante cercano a su papá, quien por cierto porta un parche en el ojo, así que posiblemente el padre de Vicky también vaya a ser bastante relevante para la historia, siendo que ambos personajes surgen de esta caricatura a la que Oda le tiene mucho cariño. Y ya mientras se va corriendo Colón, pues un gigante le pide que le diga a los Okashira, seguramente Dorry y Brogy, que ya están listas las guarniciones para el banquete. Y aquí me confundo un poco porque no sé si Colón es el que responde, el que está interactuando con este gigante del banquete. Me confunde porque el hombre que preparó las guarniciones llama jefe a Colón, siendo que este es un niño, o podría ser que sea una conversación que estamos escuchando aparte en el bar, pero me causó bastante confusión. Y luego tenemos la subida hacia el mundo solar mediante un arco iris. Obviamente es una referencia de la mitología nórdica, de este puente arco iris por el cual cruzaban los dioses. Sabía que en algún momento lo íbamos a ver, pero no pensé que tan pronto. Y si miramos bien el árbol Yggdrasil de la mitología nórdica, podremos ver que desde las raíces hasta Asgard se extiende este puente de arco iris, de la misma forma que desde el mar se extiende hasta el reino solar. Pero hay un detalle que me llama bastante la atención, que es una neblina que está en el lado derecho de la viñeta. Ya la habíamos visto cuando se nos presentó Elbaf hace algunos capítulos y me dio bastante curiosidad, y ahora la volvemos a tener, pero más clara esta vez. El lado derecho parece que tiene una neblina constante y permanente que no nos deja ver lo que hay ahí, y me recuerda bastante a las figuras colosales de final de Thriller Bark, un misterio que no ha sido resuelto hasta ahora en One Piece. Hay por ahí una teoría que dice que está relacionada con un videojuego, pero es totalmente falsa, y otros más arriesgados pues la relacionan con Imu, pero yo dudo bastante que tenga alguna clase de relación. Así que si estamos hablando de tierra de gigantes y neblina, pues podría ser la ocasión perfecta para mostrarnos estas figuras que hemos tenido presentes desde el final del arco de Thriller Bark. Y luego teníamos algo que yo quería ver, que es la piedra solar Painter. Vimos que anteriormente Stansen estaba por usarla, y a propósito él también nombró que había bastante neblina. No me queda claro quién es la persona que pinta el arco iris, y los gigantes Dorry y Brogy, o Stansen, que ya estaba predispuesto a pintarla por órdenes de Harudin. Y pues tenemos la piedra que es totalmente cuadrada. No me esperaba que tuviera esa forma. Me gustan mucho los cubos, así que me agradó que fuera cuadrada. Yo pensé que iba a tener alguna especie de forma rúnica o artesanal nórdica, pero resultó ser un cubo, y aparentemente es translúcida, como las piedras solares que utilizaban los vikingos para poder orientarse en el mar. Y la piedra solar pasa a ser uno de estos artefactos muy interesantes del mundo de One Piece, que solamente One Piece puede ofrecernos, que desearíamos tener en la vida real, como es el Vibra Card, algo que es muy extremadamente común, como un papel o una roca, pero que tiene un funcionamiento que podríamos considerar mágico o tecnológico, con la simpleza de un objeto cotidiano. Y no solo nos muestra el proceso de dibujado del arco iris, pero parece que Oda no está interesado en que sepamos cómo es el funcionamiento, en que nos apeguemos a lo técnico, porque lo que Oda nos va a mostrar a continuación es romance total y completo, porque después de que los Mugiwaras les hicieran un montón de preguntas a los gigantes acerca de cómo funciona, comentarios como que es imposible dibujar un arco iris, pues Dorry y Brogy matan esa curiosidad científica con la frase: ¿qué cosas locas están diciendo? Podemos navegar por el arco iris. Y esto es algo muy de Oda. Sabemos que a él le encanta el romance, o sea, la aventura, y de alguna forma es como si Oda se metiera en la piel de Dorry y de Brogy al momento de callar a los Mugiwaras, que podrían ser perfectamente los lectores del manga, que buscan alguna respuesta lógica, como si Oda estuviese diciendo: no te concentres en cómo funcionan las cosas,
cosas, sino que disfruta la aventura. Y pues tenemos esta preciosa viñeta que, a pesar de que más adelante se nos muestra un panel súper increíble de una villa gigante, creo que esta viñeta es mi favorita porque representa efectivamente, como estaba diciendo, el romance en toda su expresión, navegando sobre un arco iris, algo sacado de un cuento para niños, de un cuento de hadas, y algo a lo que los mangakas no se atreven actualmente. Creo que solo Oda es capaz de llevar al lector un momento como este, lleno de una magia y de fantasía tan simples. Y es que cosas como estas siempre las habíamos visto. Hemos navegado por un mar de nubes para llegar a una isla en el cielo, hemos navegado por las corrientes marinas debajo del agua, algo que sería totalmente imposible, igual que lo de la isla del cielo, y ahora estamos navegando sobre un arco iris, así que ahí tienen romance total. Y también se menciona que el arco iris es chispeante y hace algún ruidito como mágico cuando se toca la madera del barco con este. Podemos ver una infinidad de brillos. Esta es una oportunidad muy buena para que el anime le meta presupuesto a esta parte. Y pues también vemos el pequeño buque de Hairudin que va detrás del barco de Dorry de Brogy, y cambiamos totalmente de ambiente. Vamos con Goldberg y con Gerd, quienes llevan el Sony y el Luffy en sus manos. Por ahí Gerd deja en claro que no es una gigante mala, e inclusive se muestra bastante amistosa con Luffy. Me recuerda mucho a Shirahoshi, pero sin ser miedosa. Y lo curioso es que no vemos cómo termina la interacción de Luffy con Loki, sino que ya va en las manos de Gerd. Ella menciona que salió volando del mundo infernal. No sabemos si fue expulsado por un golpe de Loki, si Luffy se impulsó como siempre para poder salir hacia arriba. Y cuando le hablan acerca de si se cayó, hace una expresión bastante extraña que nunca había visto en Luffy, o por lo menos no recuerdo que Luffy se haya puesto así de nervioso por una pregunta tan simple. Luego tenemos un pequeño flashback donde aparentemente llegaron a un acuerdo Luffy y Loki, no se nos dice, que creo que va a ser lo más interesante, o de lo más interesante del capítulo, porque recordando, Loki le había propuesto su fuerza física para vencer a algún rival. Yo no veo qué rival pueda ser del interés de Luffy más que otro Yonko, y los únicos que quedan son Kurohige y Shanks. Y Loki también le dice que no vaya a decir nada sobre su acuerdo. Probablemente, como Luffy es muy malo mintiendo y es una persona muy honesta, pues se puso nervioso de que le preguntaran, porque seguramente lo diría. Es una posibilidad. También pensé en la loca posibilidad de que Loki de alguna forma haya cambiado cuerpos con Luffy, y quien se está poniendo nervioso realmente es Loki en el cuerpo de Luffy, nervioso por ser descubierto. Pero más adelante, viendo cómo se comporta y confirmando que efectivamente es Luffy, pues esa teoría, esa hipótesis se muere. Luego tenemos por ahí un momento cómico en el que Rodo es golpeado por un árbol que Sanji y Zoro cortan, y de esta forma pues logran detenerlo indirectamente, no usando la fuerza física contra él, porque seguramente le harían más daño. Y sobre Rodo pues me decepcionó un poquito, porque cuando lo vi con esa máscara, actuando de una forma tan histriónica, teniendo relación con los juegos y los juguetes, que es algo que a mí personalmente me gusta bastante, pues creí que sería un personaje un poco más serio, que si bien no sería un gran villano, ni siquiera un villano, pues tampoco sería el payaso del arco, que creo que es lo que va a ir sucediendo, escalando a través de los capítulos. No es algo que me guste, porque como dije, Rodo era un personaje que para mí tenía más potencial. Me hubiera gustado más que lo tuvieran por ahí apartado, y que Rodo pues se portara de una forma seria cuando no tiene la máscara. Pero parece que los planes de Oda pues es convertirlo en otro Wapol, en otro Buggy, así que ya veremos qué pasa con eso. Y aparte de eso, pues Goldberg y Gerd pues también le dan ahí unos golpes, lo que refuerza esta idea de que va a ser pues humillado a lo largo de Elbaf. Y sorpresivamente los Mugiwara se vuelven a reunir de una forma demasiado rápida. Usualmente tardan bastantes capítulos en conseguirlo, y hay una viñeta en la que Luffy está emocionado junto con Chopper y Usopp y se lanzan a explorar. Lo que me llama la atención es que Luffy se ve bastante preocupado, tiene una expresión de nerviosismo acompañado de gotas de sudor que no tendrían sentido si simplemente está emocionado por una aventura. Las gotas de sudor se utilizan para mostrar nerviosismo, vergüenza, emociones que no tienen nada que ver con la aventura y la diversión. Así que me llamó bastante la atención que Luffy tuviera esta expresión en esta viñeta precisamente. Y luego tenemos la explicación de Dorry de Brogy acerca de los 3 niveles de Elbaf, que es bastante interesante. Como en la mitología nórdica, pues el Yggdrasil también tiene 3 niveles, solo que el Yggdrasil pues tiene varios mundos repartidos a lo largo de sus 3 niveles. Creo que Oda quiso simplificar todos esos mundos de la mitología nórdica, y empezamos con el mundo infernal, que es el de mero abajo, que es la base del Yggdrasil. No sabemos mucho por lo pronto de este lugar, solo que es un lugar muy inhóspito
inhóspito, muy salvaje, en el que está nevando constantemente. Parece ser en su mayoría un bosque nevado. Sabemos que debajo de la nieve hay esqueletos de gigantes y de hombres que no podemos ver pero que están ahí, que es una especie de prisión, a pesar de que no vemos algún tipo de seguridad para evitar que quienes estén en el mundo infernal construyan una balsa, un bote y escapen de ahí. Las pocas veces que hemos visto el mundo infernal pues fue la taberna donde estaba Colón, que en esa zona parecía no ser tan inhóspito, o cuando Big Mom fue abandonada de niña, que tampoco había ningún patrullaje de gigantes ni nada. Y luego tenemos el mundo solar, que sería pues el más poblado, el más común para que vivan los gigantes. Y en este no parece ser tan inhóspito, no parece tener la temperatura tan extrema, lo que permite pues construir, vivir, cosechar. Vemos que hay bastante vegetación. Al final del capítulo hay gran variedad de árboles, no solamente pinos, sino también árboles tipo selváticos, un lugar más adaptado para la vida. Y en tercer lugar el mundo celestial, que es la parte de arriba de la copa del árbol, que yo me preguntaba cuando se nos mostró por primera vez Elbaf, ¿qué habría ahí? Porque no vimos ninguna clase de construcción, no vimos ninguna clase de palacio, de cañones, de protección, absolutamente nada. Y puede ser una gran oportunidad para que Oda nos muestre un mundo totalmente diferente al mundo solar, y me imagino una especie de castillo divino construido, no sé, de cristal, de oro o de algún material que simule el arco iris, algo extremadamente deslumbrante en donde solamente podrían vivir los dioses. Algo como eso me encantaría que hubiera en el tercer nivel. Y luego tenemos esta increíble viñeta, como ya lo había mencionado, de Elbaf, de una de sus aldeas, de una de sus villas, en la que podemos ver, como había dicho, bastante vegetación, vida, árboles, animales. Bueno, animales no se ven, pero al final hay un oso, así que supongo que hay animales. También vemos un castillo en el que creo que pues reside la autoridad de ese pueblo. No creo que la realeza de Elbaf viva en ese lugar, porque seguramente el tercer nivel, el mundo divino, está reservado para la realeza de Elbaf, y las construcciones no son sorpresa. La arquitectura ya la habíamos visto en el flashback de Big Mom, casita de un estilo arquitectónico europeo del norte. Y hace días vi esta imagen en internet y me gustó bastante, y lo primero que se me vino a la cabeza fue: ojalá que Elbaf luzca de esta forma, las aldeas de Elbaf, casas entre las nubes, construidas de forma casi vertical, con mucha vegetación, muchos árboles, que se sienta bastante frío sin que llegue a ser inhóspito como el nivel infernal. Y pues Oda me dio algo bastante cercano a lo que yo pedía, y me llama bastante la atención que Luffy y Gerd, también Usopp y Chopper puedan caminar por las nubes, lo que significa la presencia de Kumofuto, estas nubes que se crearon en el laboratorio de Vegapunk y que también hay en la isla del cielo, en las que se puede caminar y construir. Así que es bastante interesante. Es la primera isla que las tiene, que no es Egghead ni tampoco una isla del cielo. No sé a cuántos pies de altura o cuántos metros está Elbaf del nivel del mar. Probablemente a cierta altura las nubes empiezan a tener más solidez y eso hace que se pueda caminar en ellas, y las de más abajo pues son totalmente intangibles. Es una hipótesis que se me acaba de ocurrir. Al ser el Yggdrasil extremadamente alto, pues bien podríamos tener Kumofuto, como lo vemos en este capítulo. Y otra cosa que me llama la atención desde el momento en el que estábamos cruzando por el arco iris, por el puente arco iris, es que hay bastantes gaviotas. Parece ser el ave característica de Elbaf. Las vimos acompañando el barco de los gigantes, y las vemos ahora en esta villa, en esta aldea. Así que me llama bastante la atención la presencia de gaviotas, y las podemos distinguir porque tienen las alas pintadas de negro en la punta. Así que efectivamente estamos hablando de gaviotas. Y también logré encontrar a Pandaman en este 1132. Está sentado a la orilla de la casa más céntrica de la viñeta. La verdad hay que hacer bastante zoom para poder verlo, y sería el primer Pandaman gigante que vemos. Aunque como no es algo tan importante Pandaman, pues Oda puede darse el lujo de cambiarle pues de tamaño. Y por último, para concluir con esta viñeta de la aldea, lo que me llama bastante la atención son las montañas, las que están redondeadas y que parecen tener pinitos en la parte superior. Las podemos ver al fondo de las casas, son idénticas a las montañas de Totolan. No sé si Oda las puso a propósito o simplemente las dibujó porque está acostumbrado a ellas, pero me llamó bastante la atención porque ya habíamos visto estas mismas montañas en otros lugares en el manga, y ahora las volvemos
a tener aquí. Probablemente no sea nada importante, pero me llamó bastante la atención. Y como dije, los Mugiwara se reúnen en este capítulo. Los que estaban con los gigantes se van a encontrar con Luffy, con Chopper y con Usopp. Obviamente ellos se sorprenden de que vayan navegando en un arco iris y empieza una narración bastante interesante con textos en forma de pergaminos que pocas veces hemos visto. No recuerdo la última vez que vimos uno así, en el que se nos empieza a narrar de forma bastante interesante Elbaf, sus maravillas, sus animales, que por cierto tenemos por ahí un oso entre una vegetación bastante selvática, alejada de lo que es los pinos y la nieve, que seguramente se encuentra en el mundo solar. Pues tenemos este oso que me recuerda bastante al oso rayado de principio de la película de Strong World. Y algo que no había notado hasta el 1131 es la presencia de animales de esta película. Oda toma algunos animales de la película de Strong World y los pone en Elbaf, seguramente porque le gustó mucho esa película. Ya ha hecho esto con un videojuego de traer de vuelta a los animales que aparecieron en esa película, y lo ha hecho por ahí en portadas del manga. Pues ahora lo hace con la fauna de Elbaf. Por ahí en el episodio pasado o antepasado vimos a un mamut que era parte de los jefes del mundo infernal, y en el capítulo pasado, en el 1131, vimos a Stansen y a Jairudin derrotar a un alce, entre comillas, que en ese video yo dije que parecía todo menos un alce, que parecía más un dinosaurio. Pues efectivamente es otro de los animales de la película de Strong World. Es como un T-Rex peludo con cuernos de alce, y es lo que se van a comer en el gran banquete. Aunque este oso tiene las manos más pequeñas. Había un oso de capítulos anteriores que tenía las manos muy largas como el de la película, pero no era un oso rayado. Y luego tenemos esta figura que lleva una migaza, un gorro de paja, muy al estilo Wano, con lo que parece ser pues una cabellera bastante abundante que habíamos visto en capítulos pasados estar esperando a los Mugiwaras. Mucha gente teorizó o lo relacionó con este personaje que estaba bebiendo sake con Crocus en los Cabos Gemelos, y yo en su día dije que no era ese personaje, pero ahora creo que la cosa se va perfilando a que sí va a ser. Y es que este personaje yo me lo esperaba en Wano, no en Elbaf. Mucha gente decía que era Shiki, yo lo dudo bastante, y posiblemente tenga algo que ver con la salud actual de Sauro. Sabemos que por ahí cayó inconsciente en capítulos pasados. Y finalmente el mensaje que dije al principio, el mensaje escrito en pergaminos, está firmado al final por Louis Arnott, el explorador legendario, escritor del libro Brackman. Este libro, que si recuerdan, era acerca de aventuras fantásticas, que la gente pensaba que tanto el libro como su autor no existían, eran ficción. Y también Louis Arnott, que ya sabemos que es bastante real, no solamente el autor sino también las aventuras, porque él fue el que le puso el nombre de Little Garden a esta isla, y ahora nos advierte acerca de que no nos quedemos mucho tiempo en Elbaf. Y eso obviamente causa bastante curiosidad, porque me pregunto qué es lo que pasará si te quedas mucho tiempo. Los gigantes se vuelven agresivos, o con la presencia de humanos los gigantes van despertando alguna sed de sangre, o por las noches pasa algún acontecimiento, no sé. Te pone a pensar bastante este último párrafo. Y ahora tiene sentido el por qué Shanks dijo que ya se habían quedado demasiado en ese lugar. Yo lo atribuía a que tenían que estarse moviendo constantemente para no ser lastimados, bueno, más bien sus subordinados, que son muy débiles. Pero ahora tiene sentido que no se quedaran en Elbaf más tiempo, porque ellos sabían lo que pasaría si se quedaban mucho tiempo en este lugar. Aquí Louis Arnott nos está confirmando que algo sucede, y eso es lo que más me ha gustado, lo que más me ha llamado la atención de este 1132. Y esperando que Oda esté bien de salud, pues a esperar el siguiente.